Esto sí, no me lo esperaba para nada. Al puro final de la cueva nos encontramos una fisura, una abertura que nos da vista a un lago de agua salada. Aquí estamos llegando a las islas de James Bond, como les dije al inicio, uno de los mejores lugares que tiene Tailandia. Nunca en mi vida había visto una entrada más épica que esta. Es una piedra gigante con estalactitas por la que vamos a pasar en el medio. Vean qué curioso los muñequitos de los niños. La niña ya viene tapada. Eso es parte de los musulmanes. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy, como pueden ver, estamos en la marina de Phuket porque vamos a ir a visitar uno de los lugares más populares de Tailandia. Se dice que es de lo más hermoso que nos podemos encontrar en este país. El tiempo en este momento no nos está ayudando. Ya les había comentado anteriormente que vinimos justamente en época de monzones. Pero es un clima curioso, es como que llueve, luego sale el sol y así sucesivamente. Entonces esperemos, por favor, Diosito, que después de este lluvión que está cayendo, que de hecho ya está empezando a llover más duro, salga el sol. Vamos a ir a conocer un lugar que se llama Khao Ping Kang o algo así, pero es más popularmente conocido como las Islas de James Bond. Son como 40 kilómetros aproximadamente para llegar hasta allá en lancha. Entonces, vámonos a ver qué nos encontramos. La cuestión es la siguiente. Como pueden ver, hace unos minutos estaba yo llorando y renegando contra todo porque estaba perdiendo mis ahorros. Pero ahora estoy feliz unos minutos después porque resulta que aquí es como en Centroamérica. Salimos con un diluvio, pero un diluvio que yo creí que se iba a hundir esta lancha en la que vamos y de repente empezó a salir el sol. Se empezaron a ver las formas, las siluetas de unas montañas, de unas piedras impresionantes que hay aquí en un parque de Tailandia, que es al que vamos llegando. Y ya cuando nos fuimos acercando, nos fuimos encontrando estas formas rocosas que tienen millones de años. El color del agua fue cambiando, se volvió completamente verde, impresionante. Y eso que el sol no está pegando directamente, no me imagino cómo se va a ver el color más adelante si nos hace un mejor solcito. Pero la cuestión es que todas esas formaciones son de piedra caliza. Ya anteriormente hemos visto algunas cuevas que son de piedra caliza y la piedra caliza revuelta con lluvia y diferentes sedimentos se erosiona y eso forma cuevas, forma todas estas figuras que nos veníamos encontrando. Entonces la primera parada de este tour va a ser para explorar una de las cuevas que hay en este lugar. Vamos a entrar a conocerla. Para que se ubiquen en el lugar que estamos, ahí es donde parqueo la lancha y vean esto, es como una entrada de Jurassic Park, una entrada de Jumanji, yo no sé ni de qué. Vamos para ahí adentro. Al parecer ya pegamos, qué dicha que anda este casco. Al parecer se fueron sin mí. Así que a la mano de Tatica Dios lo que nos podamos encontrar aquí. Todas estas formaciones y todo esto que vamos viendo se forma con el paso de millones de años. Aquí hay estalactitas, estalagmitas. Lo más impresionante es los años que toma para que esto esté así como lo estamos viendo. Esto en algún momento estuvo debajo del mar. Estas pasadas aquí adentro están salvajes, como dicen los frixes de Acachimba. Vean cómo tenemos que ir pasando entre las piedras. Esto sí, no me lo esperaba para nada. Al puro final de la cueva nos encontramos una fisura, una abertura que nos da vista a un lago de agua salada. Qué impresionante que está esto. Según lo que entiendo, de la misma erosión se formó este hueco dentro de la piedra y cada vez que la marea llena forma este lago de agua salada. Vean el color que tiene este lago y en medio de estos paisajes. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que estaba feliz? Ya no tanto, compañeros. Pobrecito, que la lluvia. Resulta que vamos de camino al siguiente lugar y se volvió a venir un diluvio.
En este momento la situación que tenemos es la siguiente. Como vieron, probablemente la situación va a ir cambiando cada 15, 20 minutos. Y es que se vino un diluvio, ya paró, no sé si va a seguir lloviendo más adelante. Pero les quería contar que normalmente este sería un video que probablemente ustedes no verían. Es un video que yo no terminaría, porque siempre me gusta que vean todo de la mejor manera, poder mostrarles bien todas las cosas. Pero este video decidí que lo vamos a terminar. Vamos a llegar hasta el final independientemente de lo que pase, porque está bien difícil venir aquí. La verdad, es una isla en Tailandia, demasiado lejos de mi casa. Entonces esta es la oportunidad que tengo para mostrárselas, para que ustedes vean que las cosas no siempre salen bien, no siempre salen como uno desearía, pero igual hay que disfrutarlas. Así que aquí estamos llegando a las islas de James Bond. Como les dije al inicio, uno de los mejores lugares que tiene Tailandia, y la llegada está impresionante. Vamos a ver qué nos topamos en estas islitas. Y al mal tiempo, buena cara. Finalmente, después de todo lo que hemos pasado en este corto periodo de tiempo, esto que tienen al frente es el súper famoso lugar de Tailandia. Lo que entiendo, este es uno de los escenarios donde se grabó esa película, y esa piedra es hiper famosa. Además es impresionante. Vean cómo está esa formación, que empieza delgadita y sube gruesa, con formaciones de picos rocosos arriba. Esto está chileno, como dice la Mara Chapina. Y me estaba preguntando yo cómo se formó esta piedra, porque es bien curioso. Es delgadita abajo, grandísima arriba, como les dije, con un montón de picos rocosos. Y por dicha, en este viaje no andamos solos, andamos con un guía de habla hispana. Tenemos un guía en español porque conseguimos una agencia que se llama Tu Guía en Tailandia, que tiene guías en español en todo Tailandia, y es la que nos anda apoyando por aquí. Entonces les presento a Dani de Hermanos, Tu Guía en Tailandia. Queridos, buenos tal, Dani? días. Muy bien, muy bien. Dani es un italiano que aprendió español. Oigan Sí, ustedes, qué curioso. verdad. Y Dani, ¿usted nos puede explicar por qué esta formación que estamos Bueno. viendo aquí al frente? El clavo, kotapu, como se dice en tailandés. El clavo, así es El como le clavo, dicen. sí, sí. Estaba junto en principio a la isla de Koh Phangan, a la isla de James Bond. Pero luego las infiltraciones de la lluvia y el desplazamiento ha sido por causa de movimientos tectónicos. Ajá. Y el desplazamiento sigue hoy también con una velocidad sorprendente. Casi de Se un- sigue moviendo entonces. Sí, sí, se está alejando. Oigan. Con una velocidad de casi 2 metros cada 5.000 años. Entonces, Va volvemos rápido. en el planeta en 10.000 Va años rapidísimo. y puede ser que lo vemos 4 metros atrás. Pucha, qué Y velocidad. el tema de la erosión abajo está, ¿por qué? Porque antes el nivel del mar llegaba mucho más arriba. Antes el nivel del mar ya. llegaba hasta la erosión que tú ves más alta. Ajá. Porque estaba el nivel del mar después de la última era glacial. Casi hace unos 8.000 años el hielo había suelto, el nivel del mar había subido y formó esa erosión principal. Ya, por eso es que es delgadita abajo y ya después se hace grande arriba. Claro. En la película de James Bond, ahí se escondía el pistola láser, el cañón con el cual el malo Scaramanga destruía el hidroavión de James Bond. O sea, esa película fue grabada aquí, Sí, en sí. ese lugar que estamos en el viendo. 74. En el 74. Hace un poco de tiempo Con ya. razón no la conozco yo. Qué raro. ¿Cuál será Pero esa? merece de ser vista la película. Sí, hay que verla. El pistola de oro, Golden Gun, Golden James Gun. Bond. Ahí lo tienen, así que ahí está la explicación. Mejor imposible. Gracias, Dani. Conociendo ya la historia, vamos a ir a explorar un poquito más estas islas, porque como pueden ver, están súper preparadas para el turismo, está todo con gradas. Además, el lugar es increíble, esto es pura naturaleza, puras rocas, puras formaciones. E incluso aquí veo que hay como una piscinita de agua salada. Vamos a ver qué hay. Vean lo que les decía, aquí abajo nos encontramos un puesto para un fotón con el clavo, que es como le llaman aquí. Y prepararon esta zona para que usted pueda venir y entrar tranquilo por esta parte de la playa sin mojarse, y aquí quedó la playita para bañarse allá si uno quiere. Esta roca es natural, no es artificial. Parece artificial, todo el mundo se cree que es artificial, pero es natural. Infiltraciones de lluvia y gravedad que la ha hecho colapsar. El director de la película quería explotar esa escenografía natural y ahí había puesto la entrada, la puerta del búnker del malo. Y ahí hay las firmas de los miembros de la familia real. Aquí en Tailandia, cuando en la naturaleza se forma algo así impresionante, cuando se hace algo en un árbol, por ejemplo, impresionante, se vuelve algo sagrado. Entonces, a lo que entiendo,
compartiendo. La gente deja sus recuerdos, hace sus rituales, etcétera, etcétera, en este tipo de cosas sagradas de la naturaleza. Así se ve aquí en Tailandia. Y aquí nos encontramos ya el bote que nos está esperando. De hecho, que ya no me quiero subir al bote. Yo creo que cada vez que nos subimos al bote se viene un aguacero. Esto que están viendo en este momento son pinturas rupestres. Es la primera vez en mi vida que veo este tipo de arte. Estas pinturas fueron hechas hace cientos o miles de años y todavía se conservan ahí. Están a esa altura porque, como antes nos estuvieron explicando, el mar estaba mucho más arriba hace muchísimos años. Conforme ha ido bajando el nivel del mar, van apareciendo formaciones y ese tipo de cosas van quedando arriba. Entonces ahí lo tienen, son pinturas rupestres. Pasamos a un puesto flotante en el que vamos a subirnos en esta balsita que van a ver por aquí para ir a recorrer la zona de manglar más grande de Tailandia. Nuevamente nos cayó la lluvia, pero así va a ser todo este video, ya me resigné. Vamos a disfrutarlo así. Ya llovió y ya paró de llover otra vez y nunca en mi vida había visto una entrada más épica que esta. Es una piedra gigante con estalactitas por la que vamos a pasar en el medio. Es que vean lo que les digo, vean estos pasos. Vamos aquí pegadísimos a las rocas. Apenas es que no vamos aquí esquivando para no pegar la cabeza en esos picos. Y aquí al otro lado ya vamos viendo la luz. Ya vamos a entrar a la zona de manglar. Esto sinceramente es impresionante y es hermoso ver que estén tan bien conservados, porque los manglares son de vital importancia en la vida de nosotros en el planeta. Los manglares, en palabras cristianas, filtran más aire, como que absorben 5 veces más carbono que un árbol normal. Entonces, cuidar el manglar es de vital importancia para la vida, y además el manglar se encarga de detener el daño que pueden causar cosas como tsunamis. Además de, por supuesto, ser el hogar de cientos y miles de especies de animales que viven tanto afuera, en las hojas, en los árboles, porque recuerden que todo esto son árboles que básicamente se adaptaron a sobrevivir en estado de inundación. Sacaron sus raíces y se levantaron. No sé bien cómo funciona, pero básicamente se adaptaron a respirar en estado de inundación. Entonces viven muchos animales en estos árboles y también muchos animalitos debajo, ya sea en las raíces o en los alrededores, como los cangrejos. No sé si ustedes han visto un manglar que muchas veces está repleto de cangrejos. No sé si van a notar aquí lo que les decía, pero vean los cangrejos ahí donde se trepan por el árbol. Cangrejos escaladores. Parecen arañas los cangrejos aquí subiéndose por las ramas. No sé si recuerdan, ahora que me acuerdo, en San Juan del Sur, en Nicaragua, en ese videote que grabamos en ese lugar tan hermoso de las tierras hermanas, que habían unos cangrejos que se subían en las ventanas, rarísimos, que subían las puertas. Pues aquí nos estamos encontrando los familiares. Estos lo llevaron al siguiente nivel. Estos trepan los árboles. Oigan y vean esto, estamos llegando al pueblo de los gitanos del mar en Tailandia. Una aldea flotante que tiene alrededor de 3 siglos, más de 300 años de haberse instalado por aquí. Básicamente era una etnia nómada que andaba de isla en isla, viniendo desde Indonesia, buscando lugares donde sobrevivir. Básicamente eran nómadas. Ellos se dedicaban al 100% a la pesca, actualmente también, pero ya vamos a ir viendo las variaciones. Pero en aquel momento, hace muchísimos años, iban buscando los mejores lugares de pesca y de repente se encontraron con este lugar en Tailandia. Aquí se instalaron, construyeron esta aldea flotante que vamos a ir a explorar. En un principio era completamente de madera, ahora lo que entiendo lo sostiene postes de cemento y demás, pero es algo súper interesante que nos vamos a adentrar para conocerlo. Vean lo que nos estamos encontrando de entrada. Y ahora esto tiene calles de cemento, y estar caminando por aquí es como estar en un pueblo común y corriente. Si no
estuviéramos viendo estas imágenes que les estoy dejando desde el aire, no nos daríamos cuenta que realmente esto está sobre el agua. Solo cuando pasamos por lugares así, que ya eso ahí es el mar. Aquí se han adaptado como que si fuera un pueblo 100% normal. Tienen peluquería, hay muchísimas obras en construcción. Aquí podemos ver dos cosas. La primera, que está en constante construcción, y la segunda, que hay muchas ventas de souvenirs. Eso se debe porque ahora, además de vivir de la pesca, que todavía, a lo que entiendo, pescan todos los días. Por eso es que ahorita casi que solo vamos a encontrar mujeres en este pueblo, porque todos los hombres salen todos los días a pescar. Pero ahora gran parte de los ingresos son del turismo. Por eso es que hay tanta construcción, tanta venta de souvenirs, porque ahorita estamos en temporada baja, pero en la temporada alta, a lo que entiendo, esto está a reventar de todas las personas que van a hacer la gira que hemos hecho y pasan aquí, ya sea a comprar alguna cosita o a almorzar, que hay muy buenos restaurantes ahí en la orilla. Incluso tienen sus propios criaderos de pescado aquí en encierros flotantes. Lo segundo, que no sé si ustedes ya lo notaron, si ya le echaron el ojo, es que las mujeres que se ven por aquí andan completamente cubiertas. Casi que solo se les ve la cara y algunas solo se les ve los ojos. Eso es porque esta es una aldea musulmana. Este lugar que tienen a mis espaldas es la escuela de una aldea flotante. ¿Y por qué hay una escuela por aquí? Resulta que, como les dije, como esta aldea tiene más de 300 años de estar por aquí, el rey pasado que tuvo Tailandia reconoció a estas personas como tailandeses. Entonces eso les dio acceso a la educación, les dio acceso a los servicios de salud que tiene el país, etcétera, etcétera. Y por eso es que ahora tienen esta escuela aquí en la aldea. De cierto grado en adelante ya tienen que ir a tierra firme y estudiar, pero al menos la primaria, la primera educación, la reciben aquí mismo en la aldea. Y vean que tuanis, cualquiera diría que en una aldea flotante, que en un pueblo en el agua, ¿cómo se va a mejenguear? ¿Cómo se va a jugar bola? Pues sí se puede. Construyeron canchas, tienen esta cancha aquí, esta cancha allá, y probablemente una de las canchas más famosas de Tailandia es esta que les voy a enseñar en este momento. Esa que tienen ahí es una cancha 100% flotante. Esa sí se mueve, con el oleaje y todo se va moviendo la cancha. Esta en la que estamos es una ya de cemento, ya se hizo con bases, pero aquella está flotando en el agua. Vean qué curioso los muñequitos de los niños. La niña ya viene tapada. Eso es parte de los musulmanes. Aquí caminando por el pasillo me encontré una mujer musulmana, como les dije, andan cubierta la cabeza siempre, preparando un cangrejo. Probablemente lo acaban de agarrar fresquito allá afuera y aquí están preparando los mariscos. Vean, tiene una bolsa llena de cangrejos grandes. Vean el tamaño de ese bicho. Vean las casas, la verdad es que son casas muy humildes. Qué lindo este gato, completamente gris. Qué raro un gato amarrado. Nunca en mi vida había visto un gato amarrado, ahora que me pongo a pensar. ¿Ustedes amarran los gatos? Vean lo que les decía, las casas son muy humildes. Son casas de pescadores aquí de la aldea. Ahora estuve preguntando en señas porque no sé qué se hizo la gente. Yo me puse a volar el dron y me quedé botado. Estuve preguntando en señas así, que cómo llegar a la mezquita, porque hay una mezquita musulmana aquí en esta aldea. Y la tengo al frente, es grande. Está interesante, vean. Así es como se ve por dentro. Es una sala bien grande y está bien bonita la verdad. Amigos, y para terminar con la ruta de hoy, llegamos a una playa que es como paradisíaca. Hoy no está paradisíaca porque hoy el día no nos ha favorecido para nada, pero es una playa, lo que me dicen, que normalmente es transparente, es color turquesa y es súper turística. Como pueden ver, hay un montón de sillas, hay un montón de ventas para que ustedes compren lo que quieran. Pueden rentar jet ski, pueden hacer diferentes tourcitos por aquí. Y eso es porque, como les dije, lo que anduvimos haciendo hoy es una de las cosas más populares de Tailandia. Esta que tenemos aquí es la playita que, como les decía, no está pegando sol. Por dicha no está lloviendo, pero no está pegando sol y como que el sol es lo que le da los colores al agua. Entonces sí está transparente, la verdad está hermosa, está súper limpia, pero sigue siendo una playa normal. O sea, seguimos en búsqueda de la playa paradisíaca de fondo de pantalla de Tailandia. No la hemos encontrado todavía. ¿Será que en el próximo video la encontramos? Bueno, tigres,
Y tigresas, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Definitivamente no nos hizo el mejor tiempo del mundo, no estuvo a nuestro favor, pero como les dije, a veces las cosas no salen como uno quiere e igual hay que disfrutarlas, hay que vivir el momento sea como sea. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos.